nombre es Pilar Bosch Roig y me dedico a investigar en el campo de la conservación y restauración del patrimonio cómo a través de la biología podemos ayudar a conservar y proteger nuestras obras de arte. Pues yo creo que desde pequeñita siempre me ha gustado mucho el arte y la ciencia, la biología y la conservación y restauración del patrimonio, sobre todo porque he tenido el ejemplo en casa. Mis padres, mis abuelos, mis hermanos han estado siempre en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte. Yo lo he vivido desde pequeñita y en concreto conservación y restauración del patrimonio. Los profesores de biología, los profesores de arte me influenciaron mucho positivamente, me hicieron que mi amor por el arte creciera y mi amor por la biología también, y generaron ese interés en mí, en investigar, en juntar esas dos disciplinas y generar ciencia, generar conocimiento, y eso yo creo que ha sido también uno de los motores de mi carrera profesional. El proyecto más importante en el que estamos ahora empezando a trabajar es en la conservación y restauración de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, que está situada en el centro histórico de la ciudad. Y en concreto mi labor es, a través de la biología, conservar el patrimonio, las pinturas murales y las esculturas que existen dentro de la iglesia y que se van a restaurar, tanto las obras de arte como el ambiente, controlar que los microorganismos en el aire sean óptimos para que no dañen el patrimonio ni las personas que van a estar ahí visitando o trabajando. En concreto, una de las líneas que vamos a aplicar y que ya llevamos tiempo trabajando en ella es utilizar los microorganismos, las bacterias, para ayudarnos a restaurar, es decir, para que nos ayuden a limpiar esas pinturas murales que tenemos tan preciosas dentro de la iglesia. Pues yo les diría que pensaran en lo que les gusta, en lo que son buenas y que se lancen, que no tengan miedo y que no piensen si son chicas o son chicos o si es una carrera de chicos o de chicas, que piensen sus aptitudes, sus intereses y que si una quiere, puede.